Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras. Un saludo de quien les habla, Aitor Pilán de Miguel, que sigue vivo después de hablar algunas cosas el otro día. Pero aquí estoy. ¿Te imaginas que no estoy? Vale, ya la broma. Vale. Conmigo están Javier Alandes y Alicia Moy. Hola. Bueno, hay que decir que no estamos haciendo radio, estamos haciendo un podcast. Un podcast donde no hay guión, donde Exacto. es una conversación. No hay hora, quiero decir, esto lo puedes estar escuchando un sábado Claro. a las 3 de la mañana. O sea, que es decir, que no hay... No he sentido yo nunca que hubieran opiniones que fueran altisonantes en un podcast. Ha habido una cierta libertad de opinión y ya está. Exacto. Que es algo que no todas las religiones tienen. Collons, torna-li la burra al Lo trigo. estamos intentando. Torna-li la burra al trigo, Ay, os quiero mucho, pero sois muy blanditos. Ese. Bueno, queridos míos, hoy es un programa un poco especial. Todos lo son. Pero todos. especial de aparatos en las piernas. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Alicia? Pues yo vengo a hablaros de el arte de crear personajes imperfectos. Hay algo en cierto... Empiezo, ¿no? Dale, dale. Le doy. El programa es tuyo. Hay Sí, porque algo... quiero conocer cuál es tu definición de personaje imperfecto. ¿Cuál es la definición? No, pero que nos lo vas a explicar seguro Exacto. a lo largo del vamos desarrollo. vamos a ir desarrollando. Hay algo en ciertos personajes, estaréis todos de acuerdo conmigo, que nos remueven por dentro. No son héroes perfectos, no toman siempre las mejores decisiones y sin embargo nos atrapan. Nos hacen sufrir con ellos, nos frustran y nos emocionan. ¿Pero qué tienen en común? Bueno, Margaret Atwood, autora que me flipa y que os recomiendo muchísimo, Claro. no solo El cuento de la criada, ella, todo, decía públicamente que el personaje perfecto es el menos creíble. Ojo aquí, porque normalmente tendemos a ir hacia la verosimilitud en narrativa. No queremos dioses, queremos personas que tropiezan y se levantan. ¿Qué tienen en común todos estos personajes que os planteo ahora? Por un lado tenemos a Lobezno, superhéroe de Marvel, miembro de la Patrulla X, y que no sé si sois muy fans, pero Lobezno rompió un poco con el superhéroe típico. Sí, porque además era fumador, era bajito, Le encantaba el alcohol. le cantaba beber, o sea... Mucho. Aníbal Lecter, el asesino de la novela de Thomas Harris, El silencio de los corderos. John McClane, el personaje que interpreta a grande Bruce Willis. Un En la besito si jungla. nos estás escuchando, te queremos. En La jungla de cristal. Yo de verdad no entiendo nada. Película basada en la novela de Roderick Thorpe, Nada es para siempre. Y yo sigo opinando, perdón, un inciso, que Jungla de Cristal es mi película navideña favorita. Yo todo lo que haga Bruce Willis. O sea, Es mi película navideña. bueno, todo lo que ha hecho hasta ahora, por desgracia. En fin. Sí, porque ya está difícil. Sí. O el personaje de El Profesor, otra novela que me flipa, la fórmula la tengo aquí tatuada. De la novela, la fórmula preferida del profesor, escrita por Yoko Ogawa, que es un profesor de matemáticas que tras un accidente solo recuerda lo que sucede durante el día. Cuando va a dormir, al día siguiente, ya no recuerda nada. Maravilloso. A lo Memento. Maravilloso esa novela, preciosa. ¿Qué los hace tan atractivos y memorables a los ojos de los lectores? Que son reales, que son como mi prima, que son como yo, que nos partimos las rodillas y nos caemos. Ahí está. Y los sentimos cerca, empatizamos con ellos, sufrimos con ellos, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Nos emocionan. Todos ellos son personajes imperfectos que sufren en menor o mayor medida. Todos ellos cargan con inseguridades, porque el ser humano es contradictorio y tiene inseguridades, tiene neuras, que me vais a contar, errores del pasado, miedos que los limitan. En narrativa, todos estos defectos se convierten en herramientas poderosas que generan empatía. Lo estoy diciendo para el que quiera escribir sobre todo, que apunte. Con los lectores y alimentan el conflicto. Cuando me miras así digo... Pero es que te miro absorto, porque es que me Vale. fascina, porque además... Que me encantan estos temas a mí, lo estoy gozando. Tú lo sabes que yo disfruto mucho con los personajes que se tropiezan, que se caen, Sí, que tienen sí. 17 aristas... Que tienen sus manías, que tienen esos tics... ¡Claro! Lo que los hacen reales y vívidos.
La diferencia principal que nos encontramos con este tipo de personajes reside en el conflicto. Todos sabéis que tiene que haber un conflicto interno y un conflicto externo. Bueno, todos los que escribís. Mientras que los personajes que no arrastran este tipo de, pongamos comillas porque se utiliza mucho ahora esto, traumitas, solo atienden al conflicto externo al que les aboca, sin remedio, a la trama. Estos otros, de los que os estoy hablando, han de lidiar no solo con el conflicto de la trama, que es el conflicto externo, también con el suyo interno, ¿vale? Y estas historias suelen ser más redondas, más completas, al añadir ese punto introspectivo, en que la redención o la superación personal está a la misma altura de importancia que el conflicto principal de la historia. No es ese crecimiento, esa evolución del personaje a la vez que evoluciona la trama, y que lo hace más difícil de escribir, obviamente. El arco. El arco, muy bien. Gracias. Igual que León Tolstoy nos decía en Ana Karenina, que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera, los personajes imperfectos también siguen esa norma. Eso hace que, aunque pertenezcan a un conjunto definido como policías, asesinos, profesores de autoescuela, aventureros, todos sean singulares y diferentes a los ojos del lector. También tengo que decir que últimamente hay una corriente de policías con TOC, ¿vale? Que también vamos a... Pero es que saliendo un poquito de ahí. Manteníamos un debate la semana pasada que me parece muy interesante y que creo que tiene que ver con justo lo que acabas de decir. Es que últimamente todo se parece mucho a todo. Claro. Sí. Pero por otro lado, cuidado con ese arma de doble filo. Me estoy saliendo de aquí, pero esto me viene al pelo ahora mismo. Cuidado que hay un arma de doble filo. Todo se parece a todo, pero porque intentamos ser tan originales que acabamos pareciéndonos todos a todos. Es una paradoja. Sí. Te lo digo yo cuando corrijo, que la gente intenta ser tan original que se va a lo que ya está escrito. Sí, es que está todo inventado. Pero, a veces ir a lo sencillo, a ese personaje como por ejemplo el de la fórmula preferida del profesor, que es un señor que tuvo un accidente y solo recuerda lo que sucede durante el día, que lleva su chaqueta llena de posits en los que pone Perica es la asistente que viene todos los días. Y cuando abre la puerta, ¿quién es usted? Y mira el posit, vale. O sea, es que es brillante. Me parece un personaje... Pero eso es Memento, ¿no? Eso es Memento, sí. Eso bueno, Memento, vale. Es Memento de Nolan. Pero no sé cuál es anterior. de cuándo es la novela, yo no sé cuidado. Bueno, esto es muy fácil. Vamos Lo a podéis mirar, Google. exacto. Claro, ya está, no hay debate. De todas formas, ya te digo que no tiene nada que ver una con la otra, una historia con la otra. Bueno, desde mi experiencia como correctora, ahora que os voy a hablar desde este punto de novelas, los errores más comunes que observo en los escritores noveles a la hora de construir personajes imperfectos y que más suelen odiar los lectores, podría ser confundir trauma con victimismo. Un personaje traumatizado debe luchar por avanzar, no quedarse anclado en la pena. Muy bien. Por favor. Cuando estamos ahí redundando en la pena, ay Dios mío, aburrimos al lector. Estoy siendo como muy resumida, Perdón. Dime. Memento es del 2000. La fórmula del profesor de Ogawa es del 2003. No es por nada, pero Nolan es Dios. Bueno. Y ya está. Leeros la novela, ¿vale? Sí, la recomiendo muchísimo. Sí, una novela maravillosa. Además no tiene nada que ver. Claro, son totalmente diferentes, incluso en sus objetivos. Claro. Nada que ver. Ya os lo digo. Bueno, luego, por otro lado, exagerar los defectos a veces hace que los veamos inverosímiles o caricaturescos. Vayamos siempre a lo sencillo, a lo simple, a la persona real. Imagínate a esa persona como una persona real, ¿vale? Y luego, crear un personaje imperfecto de forma superficial sin que sus defectos afecten realmente a la trama. Cuando queremos hacerlo tan malote o tan tal que realmente dices, ¿y esto qué le pinta a la trama? ¿Vale? Creo que estoy dando aquí una clase un poco que a lo mejor... Bueno. Magistral. Seguro que alguien la va a aprovechar. Seguro. Me alegro. Espero que sea así. Y bueno, no tenéis nada que decir porque voy ya con la reflexión, Sí, yo tengo algo que decir. Fíjate que... Dale. Creo ¿Pero lo vas a decir o lo vas a cantar? No, esta vez lo voy a decir. Pero prepararé algo para otro día. Pero podrías cantarlo. Pero prepararé algo para otro día. Estoy completamente de acuerdo en que la creación de esos personajes imperfectos es necesaria, es un reflejo de la vida que todos tenemos. Yo al menos soy una persona que no estoy orgulloso de todos mis actos o de todos... Claro que no. Es que si no serías un psicópata. Exacto. Pero fíjate que creo que es muy difícil generar personajes imperfectos.
tendemos cuando escribimos, sobre todo al principio, a tener como unos Sí. arquetipos. Sobre todo al principio, exacto. Claro, unos arquetipos muy marcados Que suelen de... coincidir con los arquetipos junguianos, además. Sí, O sea, de los buenos, los filosofía, malos y el tal. cuidador, el profeta. Sí. Pero creo que hay una diferencia, y corrígeme por favor, si me entre un personaje imperfecto o un antihéroe. Sí, claro. Exacto. Yo admiro muchísimo a las escritoras y escritores que son capaces de que el protagonista, al que tenemos que o la protagonista, a la persona a la que tenemos que acompañar, ver si cumple su objetivo, hacen adrede que nos caigan mal. Ujú, totalmente. Y aún así seguimos a su lado. Sí, mira, a mí me viene que no... Lo de antihéroe, vayamos, o sea, nos referimos a que el protagonista sea una persona que nos cae mal, por resumirlo mucho. Exacto, por resumirlo Porque mucho. voy a poner un ejemplo que no es no son novelas épicas ni nada, por lo de héroe, que es Sara Mesa. Sara Mesa, Muy bien. sus protagonistas... Claro. Normalmente te suelen caer mal, incluso te incomodan, incluso dices, pero ¿qué coño está haciendo? Con perdón, Sí, está sí. haciendo esta pava ahora mismo, se me ocurre, en un amor. En un amor, claro. Y sin embargo a mí me flipa porque me incomoda, Claro. porque digo, pero ¿cómo Sara Mesa crea esto? Hay que ¿Cómo lo tener escribe? ¿Cómo mucho lo...? talento para eso, ¿eh? Sí, sí, entonces sí, a lo que tú... Sí, es así. Y luego no confundir a esos personajes imperfectos, esos antihéroes, con el antagonista de la Tampoco. historia. Claro. Exacto, que antihéroe no es antagonista, ¿vale? El Efectivamente, antihéroe es el protagonista que no que se sale de la norma de los Eso protagonistas que hemos creado a lo Y largo que de no los años, compartimos todos sus valores. que todo lo hace bien, que todo es maravilloso, todo lo contrario. Es el que se tropieza, el que se cae, el que la lía, el que toma decisiones equivocadas, todo eso, el que nos cae mal, ese es el antihéroe. El que sigue. El que pese a todo sigue. Exacto. Y sigue, y Y sigue. permanece. Y es constante, es contumaz. Exacto. Entonces, bueno, la imperfección en los personajes no es solo una cuestión de realismo, sino es una herramienta también para conectar con los lectores, básicamente porque las personas somos imperfectas. Y es así. ¿Os habéis parado a pensar si os cautivan más los personajes que luchan contra sus propias sombras, o si preferís a los que simplemente aprenden de sus errores sin un gran peso emocional? Al final, cada uno tiene sus preferencias y gustos, pero estaréis conmigo en lo que nos conmueve, perdón, no es la perfección, sino un poco como venía diciendo Aitor, la lucha por superarnos, tanto en la ficción narrativa como en nuestro día a día. Y luego, y abro un melón, es nuestra fase favorita. Dale, claro que sí. A mí me da la sensación de que lo que me afecta a mí no es lo mismo que le afecta a Javier o te afecta a ti. Claro. Que el personaje imperfecto para mí puede ser un personaje perfecto para ti. Puede ser perfectamente, sí. Es que claro, esto es como en la vida, ¿no? Que muchas veces decimos, ponte en tus zapatos antes de hablar. Sí. Porque, claro, cada uno tiene una vida y tiene... Mira, por ejemplo, el otro día lo hablaba. No sé si habéis leído, supongo que sí, pero si no, os la recomiendo muchísimo. Está descatalogada, no sé por qué. Aquí lanzo que alguien la vuelva a rescatar. Sicario, de Alberto Vázquez Figueroa. Claro. El que no entienda al final de ese libro que existan personas así, si han tenido esa vida, Claro. ya está, o sea, Sí, totalmente. no se puede juzgar. Sí que es cierto que la aparición de personajes imperfectos nos reconcilia un poco con nosotros mismos. Claro. Cuando Claro. vemos esos personajes perfectos en sus valores, en sus actuaciones, en su físico... Nos genera incluso. frustración. Claro. Desde- Claro, Claro. ¿dónde he llegado? ¿Qué he hecho yo con mi vida? En cambio, si nuestras heroínas o nuestros héroes también tienen sus dobleces, sus zonas grises, Sus contradicciones. yo al menos me siento reconfortado conmigo mismo. Ujú. Sí, porque dices, bueno, pues yo también puedo, ¿no? A lo mejor. O míralo, pues no sé. Es que es un poco lo de manejar la frustración, que también está, que eso es otro melón en las redes sociales, ¿no? Vamos. De, joder, pues porque esta persona llega a todo y yo no llego, ¿sabes? Claro. A veces ni a prepararme la cena. Bueno, porque igual no es todo lo que parece. Eso es. Joder, Alicia, pues muchas gracias por... De nada. Ni un día sin temas interesantes con Alicia Moy. Gracias. Yo os voy a hablar. Vamos a dejar a Javier para el final porque hoy nos ha preparado un baile. Sí. ¿Hoy es un baile? Esta artista ha presentado libro nuevo. Bueno, va a presentar libro nuevo, perdón.
Tengo que hacer matemáticas, ¿eh? Sí, para- yo ya no sé si lo he presentado o no lo he presentado. No lo has presentado aún. todavía. Te quedan días. Si todo va bien, no sé este si lo he programa se presentado o emitirá un poquito antes de que presentes El Rey de Bronce, que por cierto, tenéis ahí la portada. Locos, a todos tus libros, a la plataforma de la que usted me habla, a la librería de barrio. Recomendadísimo. Nos tiene que jubilar. Así que tiene que vender 10 millones de copias de ese Eso libro. es. Como mínimo. No me parece un mal deseo. A mí tampoco. No, está muy bien, Y pero- desde aquí, mira, ya que has hablado de la portada, permíteme pues agradecer el trabajo a todas las personas que han participado en la edición de este libro desde la editorial Contraluz y han hecho un trabajo increíble. Sí, la portada está muy chula, La ¿eh? portada es un melocotonazo bárbaro y te digo una cosa, es peor que el libro. Pietra de mi vida. Pietra de mi vida. Yo me tengo que hacer una camiseta. Me tengo que hacer una Hablando de camiseta. personajes buenos, Personajote. ahí os lo dejamos. Pietra. Oh, ¿cómo se apellida Pietra? Santa Marta. Sí, Santa, claro. Coño, no quiero hacer spoiler. Claro. Claro. Pietra Amigo. Santa Marta. Es que Maravilla, Maravilloso. maravilla. Has creado un personaje. Bueno, todos, pero Pietra. Bueno, vaya. Bueno, Pietra. venga. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Aitor? Hoy voy a hablaros de una obra publicada en 1606. Uf, menos mal. O sea, Yo ya el otro día me puse nerviosa, también, sí. ya hemos vuelto a la normalidad. Es más No de tanto, Bueno, No. sí, pero son 4 siglos solo, entonces, pero... Pero solo son 4 siglos, pero a cambio es posiblemente de uno de los 4 autores más importantes de la historia de la literatura. Si tuvierais que decir 4 autores que son básicos, no para mí, sino en general, de la literatura mundial, ¿quiénes serían? Pues probablemente hasta estuvieran en ese siglo. Pues- Al menos 2 seguro. Claro, es decir, el que tú llevas en mente, más Cervantes, rondaría antes incluso Dante, quizás. Sí, pero eso iría un poco más para mí, y quizá un poco, porque yo soy Pero- un poco enfermo. Pero sí, Homero... Yo soy muy de Homero, iba a decir. Claro. Homero, O sea, para mí, fuera lo que ahí fuera. empieza. Homero fuera lo que fuera. Fuera lo que quien fuera, porque igual fue Homera. Igual Fuera. fue, efectivamente, igual fue No Homero. lo sabemos. Homero, Dante, Miguel de Cervantes y el bardo de Upon Avon, William Shakespeare. Stratford upon Avon. Quizás sean los 4 autores más importantes de la literatura, quizás los que más han escrito todo en lo que se han basado todos los demás. Es posible. Es posible. Pues hoy os voy a hablar de Macbeth. Muy bien. ¿Por qué? No vamos a analizar Macbeth porque llegaríamos 4 siglos tarde y lo haríamos peor que todos los demás. Pero sí que os voy a hablar de las muertes relacionadas con las interpretaciones teatrales de Macbeth, que me parece algo curioso. Muertes relacionadas con las interpretaciones teatrales de Macbeth. Hay un misterio ahí. Hay un ¿Qué ibas a decir? misterio. Hay un capítulo de Los Simpsons. Es que yo soy muy friki, tío. Pero hay un capítulo de Los Simpsons. Es que me flipan mucho Los Simpsons. ¿Los Simpsons ya lo predijeron? Bueno, todo, ¿no? Ya lo predijeron. No, igual no tiene nada que ver, pero hay un capítulo de Los Simpsons que cada vez que dicen Macbeth mueren. Que lo dicen mueren. Bueno, Pues puede estar relacionado. pues igual Si está- no me equivoco, a ver. era así, ¿eh? Vamos a Vamos ver. Que a igual determinar- era otra obra de Shakespeare y la estoy cagando ahora mismo. Vamos a determinar de manera juiciosa que el 5º autor más importante de la historia es Matt Groening, Matt Groening. que ya lo ha predicho todo en la Yo, vida. yo digo que sí. Bueno, para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de una obra teatral en 1606, catalogada desde el principio, desde la primera representación, como una obra maldita. Repito, no voy a hablar de las cualidades técnico-literarias de la obra. Macbeth es una obra universal que si no os habéis leído merecéis que os depilen con cera. Ala. Bueno, ha sido suave esta vez. Escúchame, Sí. es una tortura Sí, muy livianita. Es verdad, ha sido, no es que. Sí, no había entendido otra cosa. Incluso hay gente que lo hace voluntariamente. Bueno, o lo que Exacto. sea. Pero ¿Verdad? es un mal rato chiquitín. Sí, pasé. Sí. Vale. Para ser yo, Sí. me he contenido mucho. Sí, yo ya me había ido a otro lado. Vale. Efectivamente, y aquí vamos a hablar de lo que hablaba Alicia, he querido hacerme un poco el loco, pero la realidad es que parece ser que pronunciar el nombre de Macbeth dentro de un teatro garantiza la muerte. Y si no la garantiza, la proporciona de una manera un poco así. Vamos a determinar. Para entender esta maldición debemos retroceder a la Inglaterra del siglo XVII. Shakespeare escribió Macbeth en 1606, como digo, en un momento crucial para la monarquía británica. Apenas 3 años antes, Jacobo I había ascendido al trono tras la muerte de Isabel I, uniendo las coronas de Inglaterra y de Escocia, y ese señor, Jacobo I, como digo, tenía un interés particular en lo esotérico, en la brujería. Había escrito el Demonologie, un trato, o en inglés se pronuncia como se pronuncia, Daemonologie,
¿vale? Igual estaba en latín, estoy pensando. Un tratado que detallaba sus creencias sobre la magia negra y los pactos con el diablo, y bajo su reinado además se llevaron a cabo algunas de las cacerías de brujas más terribles de la época. Shakespeare, consciente de esos intereses del rey, Shakespeare, que era de todo menos tonto, incorporó en Macbeth una fuerte presencia de brujas y de hechicería, lo que pudo haber sido detonante de esta supuesta maldición, dicen las malas lenguas. Una leyenda sugiere que Shakespeare incluyó en la obra auténticos conjuros de brujas reales, quienes al verse representadas en la obra lanzaron un mal de ojo y una maldición. Y si voy con lo que te doy. En el día de su estreno, Macbeth arrancó con este mito, y es que el actor que interpretaba a Lady Macbeth murió de manera repentina, y fue el propio Shakespeare quien tuvo que salir al escenario a terminar la función. ¡Ostras! Claro, ¿se sabía el texto? Sí, le pasa Hombre, como a ti con Amazon, Sí, que te recomienda Claro, esa o sea, sabía el texto. por lo que sea. por lo que sea, efectivamente. Esta es la primera que te tenga consciencia, pero uno de los incidentes más documentados sobre esta obra ocurrió en Nueva York en 1849. Estamos hablando de 200, casi 50 años después. Donde las producciones rivales de Macbeth provocaron disturbios masivos en el Astor Palace, con un saldo liviano de 22 fallecidos. ¡Wow! Ostras. Aquí no es ninguna tontería, ¿eh? No, que va. En 1937, ya en el siglo pasado, durante una producción protagonizada por Laurence Olivier, un foco cayó del techo a 50 centímetros de Laurence Olivier. ¡Wow! Madre de Dios. Salvándose de milagrito. Además, el director de la obra murió de un infarto y un actor fue herido gravemente con una espada real utilizada por error en una escena. En Madre 1937, el director de arte ponía espadas reales y quitaba las de atrezo. Hoy le ponen una bala real al Baldwin, Baldwin. claro. Cositas Sí, que sí, pasan. sí. Cositas que pasan. Los directores de arte son los más importantes de una peli. Llévense bien con ellos. Siempre, por lo que pueda suceder. Pero es que otra historia trágica se produjo en 1942, en la puesta de escena de Macbeth en Londres. Durante la función, el teatro fue bombardeado por los nazis. Es que, claro, ¿qué hacemos? Es que... Todo mal con esta obra. Pero, a ver, entiéndanme, me flipan estas cosas, ¿no? Bueno, Pero, no, me flipan estas cosas de las leyendas de... O sea, ¿nos lo creemos? Bueno, eso, a ver, sí, porque han ocurrido. O sea, No me refiero, nos no creemos creemos que lo de hay los alrededor conjuros. de. Claro. Yo sí. yo Yo voto sí. yo en este caso voy a votar que sí también. Pero solamente por lo que ha producido después. Vale. Permitiendo dos cositas más. Sí, Charlton sí, sí. Heston, que es un hombre que todos conocen, un tipo guapo, descaradamente guapo del siglo pasado, y Orson Welles, que este no era tan guapo, pero tenía una voz fantástica. Estos dos actores también sufrieron accidentes interpretando a Macbeth. O sea, es que estamos hablando de 1900 y pico, 1800... Charlton Heston y No, Macbeth fue para también mí son aquí. conceptos antagonistas. o Sí, sea. pero supongo que antes de hacerse famoso tuvo que pasar por las tablas. Claro. Entiendo que por ahí iría la cosa. Pero todas estas casualidades negras relacionadas con la brujería, con ese mal de ojo que algunas brujas pudieron poner y tal, han dado en una de las cosas más ridículas, desde mi punto de vista, absolutamente cartesiano, ¿vale? Mi punto de vista no solicitado, pero es que pasa una cosa, el programa es mío. Esto os lo vais a comer con papas. Para evitar este tipo de cosas, hay que, cuando se menciona el nombre de Macbeth, Sí. se ha dado popularmente que hay que hacer una cosa para evitar la muerte. La maldición. Y es, hay que La salir, maldición. hay que Pues yo lo he salir- nombrado. No, pero tú no lo estás interpretando. Ah, vale, perdón. Vale, Esa es gracias. la clave. Gracias. Más que perdón, gracias. Cuando llegue el día que lo interpretes, por favor, No, acuérdate no. de lo que va a contar Aitor. Antes vas tú, que has cantado. Interpretar Macbeth. Interpretar Macbeth. No estaba interpretando a Macbeth, esa es la clave. Vale. Nos vamos a ir con ese recuerdo para Perdón. siempre. Me encanta, me encanta. Como digo, si alguna vez estáis interpretando Macbeth y mencionáis el nombre, inmediatamente después lo que debéis hacer para evitar cualquier tipo de consecuencia es salir corriendo del teatro, darle 3 vueltas a la manzana, dar 3 vueltas sobre ti mismo, escupir y pronunciar otra frase de Shakespeare cualquiera. Y ya después, corriendo, volver a escena. Es empírico eso, ¿no? Entiendo, Parece ser que entiendo sí. que es Parece empírico, ser que está científicamente demostrado.
A mí me parece... Por si acaso, hacerlo. Claro, Vale. es que No pierdes nada. En este escenario de ridiculez supina, why not? Pero Exacto, es claro. solo es cualquier persona que participe en la representación y diga el nombre Macbeth. Correcto. Vale. Cualquier Madre persona mía. que participe en la representación de Pues Macbeth sí que es el Claro, capítulo. pues- y diga Sí, sí. Macbeth. Pues hombre, Sí, si sí, tenemos cuidado. entre nuestros oyentes a ¿Algún participantes en compañías teatrales de aficionados. Y no saben esto, cuidado. Esto, por favor, Aitor, te voy a pedir que en pro de todas estas personas que nos oyen, que son actrices, actores, que subas esta recomendación, este antídoto Sí, eso tiene a que, una sí. story, por Sí, favor. eso tiene que subir, claro. Sí, eso hay que Está hacer salvando un vidas. poco de servicio público. Bueno, visto así, claro. Hay que hacer Hombre, claro. Visto así. un poco de servicio público, por favor. Y esto ha sido todo por hoy. A mí me encanta... De lo mío, ¿eh? Sí, a mí me encanta que Macbeth, yo la he visto pues las veces que he podido verla, pero me encanta y esto es un off-topic total, como William Faulkner utilizó una frase de Macbeth para una de sus novelas más famosas. La frase de Macbeth dice: la vida no es más que una sombra, una historia narrada por un necio, llena de ruido y de furia, que nada significa. Esto cuenta como que he interpretado una parte de Macbeth y he dicho Macbeth y me tengo que salir del teatro, yo si fuera tú lo haría. 3 vueltas a la Ostras, es finca, verdad. dar 3 vueltas sobre mí, escupir y decir... 3 vueltas a la manzana y 3 vueltas sobre ti. O sea, Claro, es que, claro, 3 cuidado. vueltas a la O sea, manzana, 3 vueltas sobre mí, escupir en el suelo y decir... el infierno está vacío porque todos los demonios se hallan aquí. ojo, Exacto. ojo cómo lo ha tirado. Ojo cómo lo ha tirado para Ha sido meterla. ha sido para decirnos, toma, in your face. Es que es que ya leerán ustedes El Rey de Bronce, por favor. Es una penitencia. Si no leen El Rey de Bronce, se mueren. Como con Macbeth. Exacto. Javier, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues mirad, me apetece compartir con vosotros y con todas las personas que nos escuchan una pregunta que desde hace un tiempo para acá en clubes de lectura, presentaciones y demás, siempre se repite. Y es: ¿la inteligencia artificial va a acabar con las personas que escriben? Creía que me ibas a decir, ¿eres de brújula o de mapa? Eso Que es también que se repite. estoy ya de Eso esa también se pregunta. repite, sí. Perdón, ¿eh? Pero ¿la inteligencia artificial va a acabar con el oficio de las personas que escriben? Es como una pregunta que se repite. Se está generando ese miedo. Sí, Eso es verdad. Sí. Y la verdad es que a mí me lo preguntan como si yo tuviera una respuesta a ello. Y la verdad es que no la tengo. Pero sí que es cierto que he pensado al respecto y he tratado de valorar al respecto. Y entonces se me ocurrió algo que debió ocurrir y que puede ser una buena analogía. Fijaos que las empresas tienen logotipos, por ejemplo, pues bueno, desde el siglo XIX, no sé, ya existirían Sí. logotipos de empresas y demás. Y yo me imagino que habría gente que diseñaría esos logotipos. Diseñaría logotipos, yo me imagino una persona en una mesa de dibujo de estas inclinadas, con sus reglas, sus escuadras, cartabones, sus lápices, sus rotring, ¿no? Los rotuladores, sus lápices de colores, hasta dar con un logotipo. Y que a finales de los años 80 alguien entrara corriendo a esa agencia de publicidad, a esa agencia de marketing diciendo: ¡estamos perdidos! Ha aparecido una cosa que se llama Photoshop. Ya. Bueno, sucedió, ¿eh? Claro, eso Claro, debió suceder. Todo el mundo va a poder hacer logotipos en sus casas. Vale, eso pues sería a principios de los años 80, 1982, pongámosle. Estamos a 2025, yo tengo Photoshop en mi ordenador y no me pidas que haga un logotipo. Pero eso eres tú, ¿eh? Y no me pidas que haga un logotipo. Es decir, entiendo que aparecen herramientas que lo que hacen es intervenir en un proceso creativo. Vale. Intervenir en un proceso creativo. ¿Cómo? ¿Qué sería de mi vida sin el Excel? Pues que tendría que dedicarme Abacos. horas y horas a hacer cuentas a mano, a hacer cuadros. Me pego un tiro, ¿eh? Claro. Yo sin el Excel me pego un tiro, ¿eh? Yo no lo uso para nada. A mí el Soy así. Excel, en la hoja de cálculo, lo que me ha permitido es que si yo tengo unas unidades de tiempo diarias, 18 unidades de tiempo diarias, el Excel lo que me hace es que determinadas tareas
me ocupen menos unidades de tiempo diarias que a gente de principios del siglo pasado. Así es. Es que no hace falta ni que te vayas ni a principios. Vete a 1960. Claro, pues en 1960 mis unidades de tiempo para hacer el mismo trabajo son más reducidas que gente de 1960. Por lo tanto, mis unidades de tiempo me dan para hacer otras cosas. Yo ahora mismo mi cerebro está en chumpín, perdón, pero porque yo soy muy... ¿Qué tienes? ¿El mono de Homer? ¿Tienes el mono de Homer que da una voltereta para atrás? Chumpín, yo empecé digo, los Simpson. Sí, otra vez los Simpson. He tardado mucho, pero perdón, es Pues, que yo cuando habláis así muy No, matemáticas pues, tal... Voy a poner otro ejemplo, que es escribir con máquina de escribir. Vale, o a mano. Vale, O a ahí mano. ya te voy pillando. Es decir, O con pluma. es decir, Pluma, sí. ahora yo tengo un ordenador y me permite escribir y mis unidades de tiempo de correcciones y tal son menores que si tengo Totalmente. que reescribir una página Ostras. en la máquina de escribir y tal. Es decir, que las herramientas son útiles para reducir el tiempo que le dedicamos a una determinada tarea. Perdón por la digresión. Sí, sí. Eso, os voy a preguntar la opinión. ¿Qué Sí. pensáis de que Juan Manuel de Prada escriba a mano y luego mecanografíen sus libros? Mecanografía en otros. Concretamente su padre. A ver, yo dentro del proceso creativo de la gente no me meto. Claro, pero sí que es verdad que yo creo que si lo hiciera él, ¿vale? Esto sería como una revisión. O sea, te serviría como para... Sí, si lo pasara él En a mi caso, máquina, en mi sería una caso, revisión. pasarlo luego a máquina me valdría de revisión. Es su librillo, a lo mejor es Claro. que resulta que al escribir a mano ciertos detalles de personajes o de cosas que ocurren a lo largo de la trama se le quedan más grabadas para utilizarlas. Y lo disfruta más. No lo sé, pero bueno, es una... En fin, la inteligencia artificial. Exacto. Claro, pero es que la inteligencia artificial va a escribir libros. ¿Es posible? Y estadísticamente va a escribir al menos uno que sea muy bueno. Es posible. Va a posible suceder. Que escriba libros, que componga música, que escriba libretos teatrales, que haga películas animadas o que utilice la cara de los actores. Ahí ya entraríamos en ciertos derechos de imagen y tal, pero es posible, sí, es posible. Pero al final no va a ser más que una reducción de las unidades de tiempo que le dedicas a cosas. ¿Eso significa que la inteligencia artificial va a ser creadora de premisas, creadora de estructuras, va a elegir cuando a una historia le quedan mejor flashbacks y cuando a una no le quedan mejor los flashbacks? ¿Va a elegir esas características de un personaje que sea perfecto o imperfecto o antihéroe? ¿Lo va a hacer todo la inteligencia artificial? O... A ver, solo para crear la inteligencia artificial ya hace falta talento humano. Claro, pero ahí... perdona, pero... Sí, claro, es un debate, no hay respuesta a esto, Como Alicia. Sí la hay. yo en esto tampoco es que sea yo, ya digo que yo cuando me voy a parte así técnica y tal, sale el monito de Homer, pero creo entender que si tú utilizas inteligencia artificial como que se retroalimenta, o sea, es un Sí, poco como el aprende algoritmo, de sí misma, entonces sí. cuanto más la utilices, pues a lo mejor sí que llega un momento en que sabe cuándo en la trama hay que hacer tal, hay que hacer cual. Igual no deberíamos consumir libros hechos por inteligencia artificial. A ver, Aitor, Lo ¿qué que opinas? deberíamos o no deberíamos consumir, efectivamente, eso es otro debate. Pero ahora os digo yo. Tú preguntas, ¿la inteligencia artificial va a crear tramas? ¿La inteligencia artificial va a crear personajes exitosos o arquetípicos o como queramos decirlo? Sí, lo va a hacer. Yo creo que sí. Y lo va a hacer con éxito. Y te voy a dar la razón. La misma por las que tú los creas. ¿Qué es cuál? Consumir. Vale, Claro, vale. consume, Consumes, razonas lo que consumes y Creas. devuelves algo que es igual pero diferente. Correcto. Algo que es igual pero diferente. ¿Vale? Otra cosa es que de 100 intentos haya uno que sea memorable. Y ya sería un éxito. Pero lo va a hacer. Es más, lo está haciendo ya. Bueno, en esa plataforma de la que usted me habla, yo creo que ya se están Ya hay, publicando sí. autopublicados que son con escritos con inteligencia artificial. Pero mi pregunta es, o sea, mi duda es si va a sustituir a los escritores. Yo voy a permanecer en el barco y voy a decir que el talento humano va a ser insustituible. Para todo. Yo voy a ser capaz de ahorrar unidades de tiempo en documentación, en
generar unas características para un personaje, en generar una imagen de ese personaje con las características que yo he dado para tenerlo en la cabeza y demás, y voy a ahorrar unidades de tiempo. Va a ser una herramienta que me va a ayudar a crear historias. Pero todavía me resisto a pensar que sea una herramienta que cree historias por sí misma. Sí, pero también podemos O sea, que cree, buenas historias por sí misma. Pensando en un mundo apocalíptico. Sí, es que en Skynet. Claro, imagina, vámonos al otro lado. Las editoriales se pueden ahorrar escritores. Vale, Y royalties. Y correctores, y editores. Sí, es cierto. Bueno, de hecho, ahí ha habido alguna Todo depende. editorial. Traductores, cuidado. Sí, que... HarperCollins creo que fue. Correcto. Y lo digo para que no consumáis lo que estéis. No, lo que consumáis drogas. Como me acaba de recordar esto, perdón. Exacto. Me acaba de recordar No consumáis drogas. Y aparte... Lo Factually, cuando el rockero llega a la tele y dice: niños, no toméis drogas. Pues exacto. Convertíos en estrellas del rock y os las regalarán. Eso por un lado. Y por otro lado, no compréis libros que sepa. Por ejemplo, este que se sabe que está traducido por una inteligencia artificial, yo no lo haría. Claro. Pensemos en el mundo que queremos. O sea... Pero bueno, es una herramienta que está ahí. Las herramientas se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Exacto. Un martillo se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Exacto. Una pala de cavar la puedes utilizar para plantar lechugas o para abrirle la cabeza a alguien. Claro. Entonces, es una herramienta que va a estar ahí, como muchas otras que van a estar ahí. Yo sigo creyendo que el talento humano es insustituible, las emociones humanas son insustituibles y que las herramientas nos van a ayudar y puede haber un cambio de procesos. Y eso no significa que los procesos de una traducción sea buena. Sí, luego habría que ver esa traducción, claro. Es que... Pero depende de la gente, bueno, en fin, es que esto... Bueno, pues... Tú que sabes que yo llevo trabajando con IA bastante sí, tiempo... Mucho, tú eres un pionero. No, yo no soy un pionero. De las personas que yo conozco, sí. Gracias. Yo tengo la fortuna de trabajar en una empresa que llevamos años trabajando con IA. Y en mi vida, lo único que hace la IA, y hace muchas cosas, es gestionar mi agenda. Solo con eso, yo le gano 1:30 a la semana. Claro. Claro. Ya está. Estoy hablando de mi agenda laboral, ¿eh? Bueno, imaginad, por ejemplo, personas que te diré yo, oye, en un hospital que resulta que trabajan muchísimas personas, que hay turnos y tal, y hay alguien que tiene que organizar los turnos. ¿Cómo organizarían los turnos en los años 60? Eso sería un rompecabezas. Y hoy en día una herramienta informática le pones nombres, horarios y tal, y probablemente taca. Y luego ya vendrán las excepciones, y me he puesto malo, y es que ese día no puedo ir tal, y hará falta el talento humano para darle el ajuste fino a todo ello. La tecnología solo es una herramienta. Y maravillosa. Esta y cualquiera. Y herramienta maravillosa, claro. Maravillosa depende del uso. Bueno. Pero bueno, volvemos a lo que hablamos la semana pasada de la fe. La fe en sí no es mala. Lo que es malo es el uso que se hace de la fe. En este caso, cambiemos fe por tecnología. Pues sí. Tenemos que escuchar una entrevista estupenda que grabamos en Imperio hace unas semanas a Clara Fuertes. ¿Habías acabado, Javier? He acabado, sí, he acabado. Vale. Perdón, es que no había conclusión. O sea, era como... Ahí os lo dejo. Es que es un tema para reflexionar, la verdad. Ahí os lo dejo. Inacabable, además. Claro, sí, inabarcable. inabarcable. Sí. Como digo, vamos a hablar de Golondrinas en agosto. Es un libro muy personal que nos presenta Clara Fuertes. Está con nosotros una amiga del programa, escritora, ciudadana del mundo, mañica, pero ahora nos pilla un poco más cerca. Una escritora que escribe dulce, una escritora que escribe bonito, una escritora que escribe desde el alma, y así nos ha llegado su último libro, que lo tenemos por ahí, Golondrinas en agosto. Ella es Clara Fuertes. Muchas gracias, Clara. A ti, Aitor, me hace mucha ilusión estar aquí otra vez. Otra vez, efectivamente. Es una suerte poder repetir en la Plaza de las Letras. Así que gracias. ¿Viniste con todas las horas del día? Vinimos con todas las horas del día. Y ahora con Golondrinas en agosto. Eso es. Pues muchísimas gracias por tu visita. A vosotros. La verdad es que es un placer. Muchas Siempre. Gracias. La primera pregunta es obligada. Venga, madre ¿Qué mía. nos vamos a encontrar en el nuevo libro, en Golondrinas en agosto? Golondrinas en agosto es una historia, como digo yo, que es como una trenza, hila 3 historias. En principio la principal eran las golondrinas, que son unas mujeres alpargateras, aquellas mujeres que cruzaban los Pirineos a pie.
cruzaban los Pirineos a pie. Y bueno, la verdad es que eran extremadamente jóvenes y arriesgaban mucho para ganarse un poco el sustento, poderse simplemente hacer un ajuar o poder ayudar a la familia, con lo cual pues siempre eran familias muy pobres las que mandaban a hijas muy jóvenes, hablamos de 14, 15, 16, 17 años. Ubícanos en el contexto de la época, ¿de qué época hablamos? Empezaron las primeras golondrinas, que a veces eran hombres y mujeres, en 1850, y duraron toda esa migración hasta un poquito antes de la Guerra Civil. Ajá. Cruzaban los Pirineos, cruzaban la frontera. Eso es, cruzaban la frontera caminando. Sí. Y llegaban allí a las fábricas de Mauleón, Lizarre y algunas más de la zona eran fábricas de alpargatas, porque la minería en Francia estaba en alza y entonces los mineros necesitaban, el calzado era alpargatas, y cada semana cambiaban alpargatas. Para mí me parece un exceso una semana con alpargatas en la minería. Porque igual no hemos bajado a una mina. Por eso. Igual si bajamos a una mina... Pero yo creo que hay humedad y entonces las alpargatas es algo que se estropea muy rápido. Claro. Y cada semana les cambiaban las alpargatas. Entonces la demanda de alpargatas era enorme y hacía falta mucha mano de obra. Y bueno, las españolas vieron la oportunidad de buscarse un poco la vida en esa pobreza. De hecho, ahora mismo se reivindica mucho a la alpargatera, a la golondrina, pero en su momento la golondrina era un personaje casi anónimo. De hecho, se sentían que no querían decir que se marchaban porque eran como pues, las pobres del pueblo, ¿no? Entonces, se les señalaba, ¿no? Al marcharse, estaban ellas mismas señalándose. Eso es. Clara, cuéntanos por qué a esas trabajadoras, y solo es una de las 3 tramas del libro, que ahora nos hablarás de las otras 2, pero cuéntanos por qué a esas trabajadoras se les llamaba golondrinas. Sí, el término golondrina se acuñó más o menos en el 1910, pero lo acuñó además un periódico de Jaca. También se las llamaba hormigas, que yo no lo he puesto en el libro, pero también se las llamaba hormigas. Es un término que es muy bonito porque además es muy apropiado. Hacen la migración como las golondrinas. Claro. Se marchaban en octubre para el Día de la Virgen, que normalmente cae el 7 de octubre, y volvían en mayo, con lo cual pues es un poco el ciclo de la golondrina. Entonces, ese fue un poco la ave, ¿no? La ave, además ellas iban vestidas de negro, con sus faldas largas, y realmente parecían golondrinas. Y luego nos cuentas... Las otras 2 historias, claro, dices que claro, es una de las 3 tramas. Esta es una de las 3 tramas. ¿Las otras 2 cuáles son? Las otras 2 tratan sobre el duelo de mi padre, que fallece mientras yo estoy con esta trama de golondrinas, que en realidad iba a ser solo golondrinas, pero bueno, se cruza este fallecimiento que a mí me deja bastante tocada, y entonces me pongo a escribir sobre esas memorias. Me pongo a escribir sobre lo que siento, sobre lo que sucede, sobre el después, sobre ese revoltijo que te produce la vida. Y al mismo tiempo recupero unas memorias de mi padre, que es la tercera trama, que son las memorias de un niño de posguerra, que me permitió conocer a mi padre muy bien, mucho mejor de lo que realmente no lo conocía en su faceta infantil, porque tampoco hablaba nunca de su faceta infantil. Yo a veces digo que yo vi a mi padre por primera vez tocar el piano ya siendo mayor, y me sorprendió muchísimo porque nosotros nunca tuvimos piano en casa, y nos llevaba a los conciertos pero no teníamos piano. Entonces de repente ves a tu padre que compra un piano en casa y se pone a tocar sin mirar ninguna partitura. O sea, no había perdido el don. Claro. Y tú le tarareabas algo y él te lo tocaba y decías, este señor toca el piano. Señor tocaba muy bien el piano. Esas 2 tramas se complementan muy bien en tu novela. La trama del duelo, en la que... Aparte son 3 tramas que están narradas en primera persona, las 3 tramas. El duelo es narrado por ti. Las memorias es narrado por el niño, que es tu padre, y las alpargateras, las golondrinas, por Ainara, que es una de ellas. Eso es. Las 2 tramas, la de tuya y la de la infancia de tu padre, se complementan muy bien, porque el lector puede obtener información de una y de otra. Pero los lectores esperan que las 3 se vayan trenzando. Sí, hombre, la verdad es que a mí me venía muy bien, porque me parecía demasiado quizá deprimente el duelo o demasiado fuerte para un lector, y eso que yo soy una lectora de este tipo de temáticas. Me gusta mucho el duelo, me gusta mucho lo íntimo. Este tipo de narrativa a mí me toca mucho y la leo además. Y me di cuenta de la cantidad de narrativa que tenía cuando me pasó esto, porque digo, madre mía, la cantidad de libros que tengo que hablan del duelo, y yo me los
leí todos, los volví a releer, porque la verdad es que ya los había leído, y me permitía algo muy bonito, y era, escribes algo triste, pero al mismo tiempo la golondrina como que tiene una historia que también es dura, pero es bonita, porque al final esas mujeres que se unían hacían algo especial, no solamente buscarse la vida, descubrir el trabajo. Por primera vez sales del pueblo, te vas a un país extranjero y además Francia sola, pero no sola, con otras mujeres. Sí, pero te dejas los arraigos familiares, te los das en casa. Y también esos arraigos familiares que a veces eran un poco de control, ¿no? Férreo de los padres, del hermano, de tal. Entonces de repente estás ahí y estás en un país extranjero que además Mauléon-Lizarre en aquel momento era una ciudad muy avanzada de Francia. Ahora la ves y es un pueblecico, pero en ese momento, de hecho, fue uno de los primeros lugares de Francia que tuvo alumbrado por las fábricas. Claro. Claro, pues de pronto que te encuentras en otro lugar, sin control parental, digo yo, y también lo disfrutaban, aunque lo pasaban mal, también disfrutaban esa sororidad de mujeres, ¿no? Pues una se enfermaba y las otras tenían que apoyar a esa mujer que no podía hacer la alpargata diaria, hacer sus horas, hacía sus horas, sus alpargatas. Y luego la cuidaban. Y luego la cuidaban. Te apoyamos mientras hacemos tu turno, tus horas, tus responsabilidades, si te tocan hacer 12 alpargatas, pues tienes que hacer 12. Eso, y luego cuando llegamos a casa, ¿cómo estás? ¿Has comido? Aquí tienes la ración de mi comida de hoy, porque tal. O sea, sí. Al final te dejas los arraigos familiares en casa y generas otros. Una vida de la familia que se elige, ¿no? Que sí, efectivamente, sí. Y además es que esa parvada de golondrinas, que yo la he llamado parvada porque en su momento lo que quería era, si no se hubiera cruzado el duelo, mi intención en esta novela era haber creado la historia de esas 14 golondrinas unida a una historia de golondrinas de verdad. O sea, esa forma de empezar cada capítulo que se refiere a la golondrina ave era mi intención, contar historias de golondrinas y al mismo tiempo contar historias ¿Cómo se parecen? Llevamos toda la vida los escritores hablando de golondrinas. O sea, se han escrito poemas, se ha escrito narración y la verdad es que es muy, muy bonito el término de golondrina porque tiene un misticismo alrededor y una poesía y una narrativa que era especial, pero bueno, surgió otra cosa hay que escuchar el corazón. Aún así, sigues con el hilo conductor de tus obras, por lo menos en la parte de las golondrinas, de esa reivindicación del papel de la mujer, que te caracteriza a ti como escritora. Lo que también me ha llamado mucho la atención, y seguro que a muchas lectoras, lectores tuyos les va a gustar, es que no es una continuación de Agua de Limón, porque no para nada, pero sigue siendo parte de ti. Sí, es un poquito continuación. Bueno, no es continuación, pero mi padre siempre dijo, pues para que continúes tu saga, pero para continuar la saga tendría que meter a mi madre y bueno, pues no es el momento todavía. Y si me estuviera yendo diría, todavía nada, que a mí no me metes. Pero bueno, como le decía yo un día, mamá, la literatura es personal y debe ser personal y yo creo que ese intimismo es hermoso contarlo y no pasa nada, quiero decir, hay que formar parte de la vida. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, lo que escribimos y nosotros que nos dedicamos a narrar, pues bueno, puedes inventarte una trama, pero seguro que en esa invención de la trama estás. Siempre, claro. Estás seguro, entonces bueno, pues lo puedes hacer de forma veraz o lo puedes hacer encubierto, que es lo que solemos hacer. Técnicamente, disculpa Javier, técnicamente ¿cómo te enfrentas a contar estas dos historias tan personales sin perder el oremus de que tiene que ser una narración que más allá de que sea íntima, sea una narración veraz, atractiva, que atrape? ¿Cómo te enfrentas técnicamente a estas dos narraciones uniéndolas con la de las golondrinas, que vive sola? Porque claro, la historia de las golondrinas vive sola. Claro. Puedes hacer una novela o 3 series de novela. ¿Cómo técnicamente conjugas esas cosas? Bueno, yo lo que hacía era, iba escribiendo el duelo y entonces era como narrárselo a mi padre. Era como, yo lo unía a las golondrinas en forma de narración de lectura. Entonces decía, bueno, a ver qué te parece. Claro, yo pensaba, qué pena, no va a leer esta novela. Porque él sabía que yo estaba ya en esta trama, ya sabía que estaba investigando sobre este tema, le gustaba. Mi padre era uno de mis primeros lectores, si no el primero, y me daba consejos. Y siempre hemos tenido mucha afinidad narrativa leyendo y luego a la hora de leer, bueno, a veces le regalaba un libro y me decía, ¿esto ya lo estás devolviendo? Y decía, madre mía, no he acertado. Pero era muy bonito el poder tener la idea de que
estaba yo en ese duelo y al mismo tiempo le leía lo que escribía y al mismo tiempo me permitía descansar de lo que quería contar, que no lo cuento todo, pero bueno, la verdad es que me desnudo bastante, pero no lo cuento todo. Bueno, pero a ojos hay cosas que quito. A ojos de la persona lectora sí que sí. te abres un canal para contar tus emociones ante un momento único en la vida que es el fallecimiento de un padre. Sí. No, y además es que me acuerdo que cuando al principio no ponía nombres, pues la familia la ponía con siglas. Al final, pues la corrección con la correctora me dijo, mira, no queda claro, pon un nombre y tal. Y a mi marido y a mis hijos les dije, ¿os cambio los nombres? Y me dijeron, no, queremos, nosotros no nos importa, pon nuestros nombres. Entonces a ellos les puse sus nombres reales. Pero fue muy divertido el proceso de los nombres, ¿no? El cómo elegir los nombres de mi madre, estuvo divertido. Pues eso, quienes somos, bueno, yo tengo la suerte de poder considerarme amigo tuyo, pero yo no conozco los nombres de tu familia, por lo tanto los que cuentas para mí son los verdaderos. Claro, pues nada, sí. Para mí los que cuentas son los verdaderos. Pero mi madre, por ejemplo, que en Agua de Limón es Piedad, claro, me decía, deja de poner, no pongas Piedad, que me he cansado de leer ese nombre, ponme otro nombre. Y entonces fue muy divertido, yo le proponía nombres y ninguno le gustaba, digo, me estás dando mucha guerra con el tema del nombre. Una parte divertida de hacer ese trance, ¿no? Porque... Ese fue divertido, sí, otros no tanto. Sí. ¿Ha sido necesario para que tú cierres el duelo? A mí sí, para mí sí. Para mí, además, en mi pensamiento yo quería terminar la novela en agosto. Ajá. Y era algo que necesitaba que fuera en agosto y que fuera al final de agosto, que fue cuando él falleció. Y era como mi proceso de sanación. Claro. No quería ni acelerarlo, ni quería que todo terminase y todo cuadrase en ese momento. Y es lo que hice. La verdad es que para mí ha sido muy importante y de hecho puedo hablar sin llorar porque hubo una época, me acuerdo cuando te vi a ti en el 2022, que te dije, estoy un poco en crisis, ¿te acuerdas? Y yo estaba en crisis por este motivo. Y la verdad es que me vino muy bien porque antes no podía hablar sin echarme a llorar y ahora puedo hablar incluso del duelo sin llorar. Bueno, hay veces que... Es inevitable, como decía Javier, es un proceso que afortunadamente es único, porque solo se produce una vez, pero claro, al final es devastador. Sí, y además es que debe ser devastador. Es jodido, pero es así. Te quiero hacer una pregunta fea. ¡Hala! Dile que no. Tranquila, conozco a Aitor. Aunque lo diga, él va a ser comedia, no va a ser tan fea como te imaginas, estoy seguro. ¿Cómo te has decidido por publicar así, no seguir en las grandes editoriales? ¿Has decidido tú o te han obligado? A ver, ¿es el mercado amigo? Bueno, ha sido un poco de las dos, ¿no? Se supone que iba a ser publicada de otra manera, de una forma tradicional, pero consideraron que era excesivamente intimista y que, bueno, pues lo íntimo a lo mejor pues tiene menos cauce comercial. Y bueno, la verdad es que tampoco he buscado ninguna otra opción porque yo en el mercado yo lo llamo mercado indie, independiente, me siento muy cómoda. Llevo muchos años haciéndolo. Realmente no he buscado nunca, salvo al inicio una editorial y me siento muy cómoda porque me permite estar en muchos mercados que de otra manera no podría y ya sé que no estoy en cauces libreros si no quieren, porque por querer y si quieren podrían, ¿no? La prueba es que esta entrevista efectivamente en una librería, claro, ¿no? Se puede perfectamente encontrar el libro, claro. Se podría, pero bueno, normalmente pues te ponen más pegas y bueno, pues creo que es importante tener un poco fe en uno mismo y saber lo que quieres y bueno, pues tampoco me apetecía estar mandándolo. Creo que choca un poco quizá con el mundo comercial rápido, es más reflexiva que otra cosa. Y aunque yo creo que hay novelas hermosísimas, íntimas, de muerte de un hijo, de una hija, que son bellísimas y es que no veo ningún problema. Tienen su público, tienen un público enorme porque yo creo que es real ese público. Yo soy uno de esos públicos, me considero una gran lectora de novelas así. Y bueno, es una elección, ¿no? Pero claro, te tiene que encuadrar... Pero es valiente tomar esa elección. Sí. Porque lo fácil en este escenario, lo que hubiera hecho el 80% de los autores es cambiar el texto.
No, porque voy a cambiar el texto, ¿no? No, bueno, pero tú puedes decir abiertamente, porque eres coherente contigo misma, decir, no, es que mi texto es y Claro. yo creo en mi texto, creo en mi trabajo, creo en lo que esto significa para mí y para los lectores, y voy a muerte con mi trabajo, pero lo fácil es cambiarlos. Es una decisión que has podido tomar libremente, bravo. Sí, bueno, soy muy poco de cambiar los textos, también te digo. Bueno, creo que los autores escribimos cosas que las sentimos, yo al menos, no sé, también me imagino que Javier, yo al menos lo que siento cuando escribo es muy personal en todas las novelas. Entonces, creo que una novela puede mejorarse en determinados aspectos, pero no en el texto principal. Claro. Entonces sí que puedes mejorar, pues te dicen, bueno, pues aquí mete más diálogo. Vamos a cambiar un poquito la narración sí, aquí, o estas palabras, o esta formulación de esta frase. Te pueden ayudar en ese aspecto, yo lo veo Claro. positivo, pero no en la esencia de la novela. La esencia de la novela es íntima, pues íntima es. Creo que es bonito que sea así, además. ¿Sientes que... son dos cuestiones. ¿Sientes que con esta novela cierras un momento vital tuyo? Y ahora viene la segunda pregunta. Entonces, ¿estás abierta a ya un nuevo proyecto, ya a otras ideas? Sí, realmente yo he cerrado ese duelo, que para mí es... No lo he cerrado del todo, pero bueno, está casi cerrado. Vendrá otro, seguramente, y lo sufriré todavía más, solo que de eso seguramente no escribiré. Pero me permite seguir con otras tramas, claro, que ya las tengo, además las tengo muy pensadas, y tengo un proyecto largo de varias novelas y además es algo que me gusta, ¿no? Porque, bueno, yo creo que cada uno elige su manera de narrar y de contar y de acercarse a esa comunidad de lectores, ¿no? A mí me gustan mucho las biografías, un poco la mujer que cuenta. Es que creo que hemos contado poco a lo largo de la historia y es un poco el momento de que contemos, ¿no? De que contemos desde personajes que para mí son importantes y que han estado totalmente eclipsados, ¿no? Claro. Yo que me dedico a dar charlas de eclipsadas en colegios, les cuento cosas a los chavales y a mí es que me emocionan esas historias que les cuento y entonces, bueno, pues esas historias de las que yo les hablo me parece que son las que tienen que estar en novelas y siempre noveladas, porque creo que llegas mucho más con una biografía novelada que con una biografía ensayo, que es mucho más pesado. Qué bien. Sí. Seguiremos teniendo a Clara Fuertes en la Plaza de las Letras siempre que quiera venir, así que nos alegra que vaya a seguir escribiendo, porque sí, por lo menos nos veremos. Eso, claro. Bueno, nos veremos sino aquí, o en un café, o donde sea. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Mucha suerte. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Muchas gracias, son majísimos. Pues hasta pronto, gracias. Agradecer, por cierto, a la Librería Imperio, que es nuestra segunda casa, porque nos presta siempre el segundo mejor plato que tenemos, el primero es casa de este señor. Efectivamente. Gracias, Clara. Hasta luego, chicos. Gracias a vosotros. La verdad es que Clara nos muestra un libro muy intimista, muy valiente. Muy personal, ¿eh? Muy Clara valiente. se desnuda en este libro de una manera elegante, como lo hace todo. Eso es. Escribe siempre desde el corazón. Clara tiene una prosa linda que te acompaña, que te abraza, y en este caso, el abrazo se lo gana ella, ¿eh? Y aparte de ser una gran escritora, yo personalmente la considero una gran amiga y me gusta mucho tener amigos y amigas escritores y aprender de ellos. Y a mí también. Alicia Moy. Ay, qué momento más duro. ¿Cuál es su cámara? Todo tuyo. Todo mío, bueno. Me cuesta mucho, Me cuesta mucho. Pero nada, yo simplemente quería deciros que muchas veces... bueno, este para mí era un proyecto muy emocionante. Ya estoy hablando en pasado, estoy dando pistas. Lo he disfrutado muchísimo. Lo he gozado mucho con mis dos compañeros. Les agradezco enormemente que me dieran la oportunidad. Pero la vida se impone. Y cuando la vida se impone no me queda otra que aceptarla. Y ahora mismo no dispongo ni de toda mi energía, no puedo contar por qué, son motivos personales, ni de todo el tiempo que me gustaría. Así que me despido, espero que sea un hasta luego, no lo sé. Ya lo veremos, la vida dirá. Y gracias, solo puedo decir gracias por la oportunidad y por estar ahí. Y gracias a vosotros sobre todo. Bonica. Gracias a ti, Alicia. Perdona, ¿me permites un comentario? Sí, por pero estoy favor? tiernecita, así que No cuidado. es hacia ti. Yo vale. sí que me gustaría
recordarle pues a las personas que tienen a bien escucharnos o vernos que al final este es un proyecto que es para divertirnos, que es un proyecto para pasar un rato entre amigos, para compartir cosas de letras, que no cobramos ni un céntimo de al revés. esto. O sea, aquí Estamos dedicando nuestro tiempo libre, se realizan inversiones, se hacen un domicilio particular, por lo tanto no puede estar por encima de responsabilidades, de obligaciones personales, de estados de ánimo, no puede estar por encima de nada. Esto lo hacemos para divertirnos. Alicia, esta es tu casa, tú vuelves cuando quieras y los momentos compartidos contigo, estos y los que vendrán, sean de podcast o sean de otro tipo, son siempre maravillosos. Gracias. Yo voy a evitar el llanto porque está blandita. Sí. Pero no porque esté blandita, sino porque es que de verdad Alicia es un ser humano blandito, lleno de luz. No le pasa nada, está todo bien. Sí, de verdad, o sea, es simplemente una cuestión de que es que la semana tiene 7 días. Ya. No, está todo guay. Sí, ¿vale? Exacto. Sí, lo quiero dejar claro, está todo guay. Pero, pues mira, la vida de adulta funcional, tengo que hacer caso. Es que es lo que hay. O sea, lo que no consigo ser yo de vez en cuando, adulto funcional. Ya tengo que hacer caso. No pasa nada porque no pasa nada para empezar. Y para seguir, porque es que, y os voy a dar alguna pista, se vienen curvas. Porque es que en las próximas semanas vamos a tener especiales monográficos sobre libros que se publican o se han publicado en breve. Vamos a empezar, evidentemente, con Mamen Monsoriu y la segunda, que se publicó hace apenas un mes. Seguiremos con Sonia Valiente y su novela de la que no me acuerdo el título. Pero que El reloj del fin del mundo. El reloj del fin del mundo, que tiene, con permiso del Rey de Bronce, la segunda mejor portada de los libros publicados en lo que va de año. Ah, mira, oye. Es preciosa la portada, le han hecho una portada espectacular. Vamos a también, que nos sabe muy mal no hablar del Rey de Bronce de Javier Landes. Lo hacemos por pena, ¿no? O sea, nos sabe muy mal. Es por compromiso. Lo hacemos por pena. Oye, te voy a meter en un lío. Venga, méteme. Sin hacer spoilers, ¿qué te parece el Rey de Bronce? Que tú, igual que yo, ya lo has leído. A mí me parece... Lo voy a soltar, ¿vale? Pero para mí, personalmente, que me he leído... no todas las novelas de Alandes, pero sí que me he leído Los Guardianes del Prado, me he leído La última mirada de Goya, y esta, para mí es la mejor. Para mí. Es mejor que las otras 3 juntas. Sí, o sea, y es una explosión de... O sea, y es que lo vas a coger y no lo vas a poder soltar hasta que acabes. Redondo. También hablaremos con... que igual no lo conocéis, igual no lo tenéis en el radar, pero os va a volar la cabeza. También una portada muy interesante con Pedro Martín. Haremos un monográfico de su libro y tendremos también alguna que otra entrevista. Pero es que la temporada se está acabando. Ya, es que estamos llegando al final, así que tranquilos. Todo está bien. Javier Alandes, Alicia Boy. Nos esperan muchas emociones. Sí. Bonicos. Besitos.